Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy 7 de octubre, en el marco de la Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades que organiza el Colegio Mexiquense, vamos a tener hoy una mesa de diálogo bajo el título El libro, el folleto y la hoja volante como fuentes históricas. Esta es una mesa que se ha preparado pensando en los instrumentos principales que hace uso el historiador o la historiadora en su trabajo de investigación. Vamos a tener la participación de 3 colegas importantes, a quienes les agradezco haber aceptado esta invitación, y vamos a iniciar con la participación de la doctora Guadalupe Mendoza Ramírez. Ella es personal académico de la Unidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, que nos va a presentar una disertación sobre la presentación de una fuente documental para la historia del libro escolar en México. La doctora Guadalupe Mendoza es autora del libro La cultura escrita y los libros de texto de historia oficial en México, 1934-1959. Adelante, doctora Guadalupe. Bueno, pues para mí es un gusto estar en este momento, en esta presentación, porque sin duda la Feria del Libro es un espacio idóneo para poder trabajar lo que es la cultura escrita en el ámbito escolar. La presentación que voy a hacer está relacionada con un dispositivo que a nivel educativo ha sido muy fuerte dentro de la cultura en México, que es el libro de texto, y el libro de texto entendido no solamente como un libro que se utiliza en las escuelas, sino sobre todo como un libro que se diseña por historiadores, por profesores, y sobre todo que tuvo en un momento una presencia importantísima en la cultura y en la cultura de México. Voy a hacer la presentación. Estos libros escolares, ¿sí?, se diseñaron a partir de la búsqueda de información que se hicieron en las bases de las bibliotecas, sobre todo del Estado de México. A partir de esta búsqueda pudimos nosotros detectar que el libro escolar es una fuente difícil de conservar y de catalogar en las bibliotecas especializadas. Los acervos históricos, desgraciadamente, han descartado gran cantidad de ejemplares que han sido, digamos, recuperados en otras partes digamos, sobre todo en Europa y en América Latina, han sido catalogados de manera muy fuerte en las bibliotecas especializadas. Tenemos el caso, por ejemplo, de países como Francia, Alemania y España, que a partir de las colecciones de los manuales escolares han podido recuperar una gran cantidad de documentos. En nuestro país, desgraciadamente, esto es un proceso que ha sido todavía trabajado sobre todo por el CIESAS y por la UNAM, pero que todavía tenemos una gran escasez de trabajos en este sentido. La primera aproximación que yo les tengo son de estos libros, que de alguna manera son el antecedente de lo que sería el libro de texto gratuito. Este periodo lo tenemos comprendido de 1924 aproximadamente a 1959. En este periodo hay necesidad de trabajar en la escritura de los textos escolares para niños y adolescentes. Se planteó sobre todo para desarrollarse en las escuelas primarias y posteriormente en las escuelas secundarias. Estos, por ejemplo, son los libros que todavía son herencia de la primera mitad del siglo, pero en la década sobre todo de los 20, de los 30, pues todavía circularon de manera profusa, sobre todo en las escuelas primarias. Sin embargo, hay una cohorte de libros de texto sobre los que yo quiero centrar mi atención,
¿Qué son en estos libros de texto de historia que se catalogan como los libros de texto de historia de educación socialista? En este grupo participaron en su diseño historiadores, pedagogos y maestros, sobre todo de este periodo, y sobresalen fundamentalmente las visiones de autores como Luis Chávez Orozco, Alfonso Tejas Sabre, Agustín Cuecánovas, Raúl Contreras, Faustino García, y todos están trabajando una visión diferente de lo que sería el libro de texto. Este libro de texto va a centrar, una de sus principales características es que es un libro innovador, un libro donde se debate que es necesario romper con la historia tradicional, la historia verbalista, la historia positivista, y le da un peso fundamental a un periodo de la historia de México que es crucial, el periodo prehispánico. Es tan importante el periodo prehispánico para la educación socialista que buena parte de los libros de tercero, cuarto y quinto grado se van a trabajar una gran cantidad de temáticas en torno a este momento. Sobre todo Luis Chávez Orozco va a impulsar desde las academias de historia, de los maestros de primaria, pero sobre todo de secundaria, la revisión de nuevas fuentes para la enseñanza y para la escritura de la historia prehispánica. Aquí tenemos algunas de las portadas de lo que representaron estos libros, y es tan interesante que, por ejemplo, el contenido de historia prehispánica estaba ubicado en un volumen completo. Ahora, por ejemplo, si hacemos una comparación de cómo ha quedado el contenido de la historia prehispánica, pues lo podemos sacar incluso por párrafos, ¿no? 2 o 3 párrafos y hemos terminado. En este momento hay una revisión muy fuerte de este periodo y sobre todo con historiadores que se catalogan en este momento desde la historiografía como historiadores marxistas. Luis Chávez Orozco también trabaja estos libros en el nivel secundario. Y en el nivel secundaria, uno de los contenidos más fuertes es el de la época precortesiana, pero también el de la época colonial. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo se empiezan a recuperar fuentes diferentes. Vemos ahí, por ejemplo, una imagen fotográfica sobre hallazgos arqueológicos, ¿no? Estas fotografías se empiezan a incorporar en los libros. También se incorporan mucho mapas, croquis, esquemas, ¿no? Y esto, digamos, son ejemplos de los libros que circularon para los niños de las escuelas secundarias públicas. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo estas ilustraciones, ¿no? Son recuperadas porque para Chávez Orozco hay que hacer visible, ¿no? Para el niño el uso de las fuentes. Las fuentes históricas tienen que ser un material de apoyo en el que el maestro lo tome como una base para la enseñanza, pero que tiene que ser decía él, una historia con una base científica. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el tomo 2. Fíjense, tomos, o sea, el tomo 1 está dedicado a México prehispánico, el tomo 2 está dedicado a la época colonial, y en esta es muy interesante porque incluso se incorporan en los textos escolares fragmentos de las fuentes históricas. O sea, hay fragmentos de algunos digamos, de los documentos coloniales de Hernán Cortés. Hay otros donde se habla sobre todo de la presencia de los franciscanos. O sea, hay fragmentos donde incluso manda, ¿no?, el libro a la consulta de alguna de estas fuentes relacionadas con la historia colonial.
Y vemos cómo, si nos fijamos en la portada de Historia de México colonial, vemos cómo este colegio de profesores fue el encargado también de hacer una circulación de este texto y además de reunirse para revisar cada uno de estos textos. Este es un texto sumamente innovador para su época, fue de 1936. No hay muchos, un solo ejemplar he conseguido, es la Historia Gráfica de México. Y vean ustedes cómo es muy innovadora la forma en cómo se utiliza el uso del cómic, ¿no? El uso de lo que sería esta narrativa con diálogos, pero sobre todo con dibujos que representan, digamos, estos procesos y que van narrando poco a poco la historia. La historia le llama Chávez Orozco precortesiana. Este es otro autor fuertísimo de la época de la historia socialista, que es Tejas Sabre. Alfonso Tejas Sabre, catedrático en ese momento de la universidad, profesor también de media superior. Él se centra sobre todo, siendo de las preparatorias, él se centra sobre todo en los libros para secundaria. Y también elabora guías para la historia de México, que en ese momento ya la Secretaría de Educación Pública empieza a difundir para los maestros, ¿no? Esta colección es de la Biblioteca Enciclopédica Popular, que fue una editorial que ya no fue privada como Editorial Botas, por ejemplo, sino que ya fue de la Secretaría de Educación. Igualmente, Tejas Sabre, ¿no? Trabaja mucho la parte de lo que es el México prehispánico y sobre todo los ejercicios para que el profesor ubicara espacial y temporalmente la historia. Igual él se centra en estos tomos y trabaja mucho, incluso su obra fue traducida a varios idiomas, entre otros al francés. Se divulgó en las escuelas francesas a través de las embajadas y uno de las herencias de este autor fue que, bueno, trascendió su interpretación en esta idea de lo que sería la historia escolar. Otra beta muy importante que los historiadores hemos olvidado y los profesores todavía más, es que hay un gran proliferación en este momento, y no solamente en los 30, también los 40, de la historia de América. La historia de América tenía un peso importantísimo en el currículum escolar, a tal grado que se elaboraron libros sobre historia de América. Cepeda Sagún y sobre todo aquí sí hubo historiadores que, digamos, trabajaron esta idea de vincular la historia con la literatura. En estos libros aparece mucho la poesía, aparece la literatura de José Martí, aparecen textos digamos, que nos acercan a esta historia de la América, aquí tenemos, por ejemplo, esta idea de cómo se transita, ¿no? A esta idea del Amazonas y de cómo también compartimos de alguna manera pues una historia americana. Ellos fueron muy prolíferos en la escritura de los textos sobre América. Y el segundo periodo que yo les traigo a revisión en términos ya más de contenidos históricos, es un cambio que hay de 1940 a 1959, que es el periodo de unidad nacional. En este momento ya los libros cobran un giro importante. La mayoría de ellos van a ser elaborados por profesores también de las academias, pero aquí ya la prioridad va a ser otra. Va a ser la idea del nacionalismo, la idea, recuerden que ya entramos, ¿no?, a la fase de conflictos, previendo sobre todo los conflictos mundiales,
Y bueno, aquí la idea es unirnos para que en esta sociedad los niños, ¿no?, pudieran sentir esta idea nacionalista de lo que sería la patria y sobre todo la posibilidad de unidad nacional. Aparecen otras narrativas, otros imaginarios. Finalmente ahora es el progreso, ¿no? Es la idea de la nación, la idea de la industrialización, la idea sobre todo de que tenemos, ¿no?, que desarrollar otro tipo de potencialidades a nivel nacional. Y aquí tenemos algunos ejemplos de uno de estos historiadores, Alfonso Toro, que bueno, ya proviene de otra línea, ya se rompe la influencia de los grupos marxistas, y ahora entra, irrumpe una nueva forma de enseñar la historia. Y esta nueva forma, pues sobre todo, predomina todavía la historia de América, pero ya estos libros empiezan a ser mucho más limitados en su contenido. Bien, pues hasta ahí yo me quedo con esta revisión, ¿no? Invitación al historiador a que explore más estos materiales, sobre todo ahora que estamos pues ya eh, trabajando mucho el peso que tiene el libro de texto dentro de nuestros contextos escolares. Pues yo aquí dejaré mi reflexión para después discutir ya en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita, por tu participación en este viaje de libros de texto que seguramente fueron valiosos instrumentos para la enseñanza de la historia para niños, jóvenes y niñas de nuestro país. Vamos a continuar con esta mesa de diálogo y ahora le voy a pedir al doctor Sebastián Rivera Mir que nos dé su intervención titulada Folletos, Bibliotecas y formas de construcción del conocimiento. El doctor Sebastián Rivera Mir es investigador del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario de Historia Contemporánea y es autor de un libro que acaba recientemente de aparecer, titulado Edición y Comunismo, Cultura Impresa, Educación Militante y Prácticas Políticas, México 1930-1940. Sebastián, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a esta mesa. Yo creo que, y muchas gracias a los organizadores también de la feria. Yo creo que voy a compartirles una presentación que preparé. Ahí va. Que es interesante el diálogo que podemos establecer con Guadalupe respecto a los libros y respecto a un particular dispositivo que yo trabajo en mi presentación, que son los folletos. Es interesante porque a mí me parece eh, que hay que avanzar, digamos, en este diálogo entre libros, folletos y hojas sueltas y otros tipos de impresos, y cómo estos construyen de alguna manera una noción compartida de la importancia de los impresos en general. Me parece que ahí hay un diálogo que va a ser fructífero, y yo quería partir mi presentación mencionándoles que uno de los elementos relevantes desde donde yo empiezo a trabajar este tema de los folletos tiene que ver con mis viajes al archivo y la revisión de lo que hay en las bibliotecas. Uno de los temas que me llamó mucho la atención es que, independiente del tipo de biblioteca que tenga una escuela, durante los años 30, que es donde yo sitúo mi trabajo, uno puede encontrar que tienen tal cantidad de libros, un ejemplar, 2 ejemplares, 3 ejemplares de tal libro, 5, 6, tal vez, pero hacia el final de estas listas, digamos, de las bibliotecas, uno encuentra que
los folletos técnicos, los folletos especializados, los folletos son cientos. Son, no sé, 500 en algunos casos, o 400, o 700. Va a depender de qué tipo de biblioteca, de qué escuela. Pero la presencia de los folletos en el mundo educativo era bastante grande. Y interesante lo que nos decía hace un rato la presentación anterior, la dificultad de encontrar los libros de texto en los archivos es muy grande, pero la dificultad de encontrar los folletos que se hacen algunas referencias es casi una tarea titánica. No quedaron restos en las bibliotecas nacionales, no quedaron restos en las bibliotecas de los organismos educativos o académicos, que muchos de ellos fueron fundados después de este periodo, eh, y como eran folletos muy transitorios, muchos de ellos se destruyeron con el paso del tiempo o se hicieron viejos y los bibliotecarios finalmente decidieron deshacerse de eso. Entonces es muy difícil entrar a este mundo del folleto como herramienta educativa para esta primera mitad del siglo XX. Quizás para después ya hay una mayor conservación, hay una presencia mucho más escasa, digamos, del folleto como herramienta educativa, entonces uno los puede encontrar. Pero para este inicio, esta primera mitad del siglo XX es muy difícil. Ahora, nosotros cuando pensamos en el uso de estos impresos, eh, nos vamos mucho con, creo yo, es una perspectiva muy, muy mía, creo a lo mejor, con la idea esta de pasar muy rápido de esta lectura que nos está graficando esta foto emblemática de Tina Modotti, donde vemos a los campesinos leyendo, uno lee, los otros escuchan, entonces es una lectura colectiva de este periódico del Partido Comunista. Entonces pasamos muy rápido de este tipo de lectura, una lectura que tiene unas características muy particulares, a este otro tipo de lectura. La primera foto, la foto de Tina Modotti, es de principios de la década del 30, y este es un grabado del taller de gráfica popular de finales de la década del 30. O sea, tenemos 10 años. Y pasamos velozmente de concebir muchas veces la lectura de esta forma desordenada, desorganizada, con sus propias lógicas y con sus propias dinámicas en torno a lo oral, en torno al respeto, digamos, a la memorización, con una lógica de que ya tenemos aquí no un periódico, sino que libros en una biblioteca, en un espacio bastante estructurado, digamos, para la lectura, en la cual se mezclan obreros de igual forma que gente, empleados probablemente burocráticos y probablemente intelectuales, ¿no? Una idealización de la forma de leer. Nosotros tendemos a hacer ese tránsito bastante poco crítico, digamos, hacemos como que el tránsito fue muy así, de improviso y muy rápido. Eh, y mi presentación precisamente lo que trata de hacer es un poco contrarrestar esta lógica, incluyendo el folleto en el medio, poniendo el folleto entre esta imagen inicial de este tipo de lectura y esta final, que es donde fundamentalmente está asociada a estos libros que vemos acá atrás. Un paréntesis en esta presentación es que en las dos imágenes solo hay hombres leyendo. Y eso es llamativo, es importante y creo que hay que destacarlo, digamos. Estas representaciones para la primera mitad siguen siendo muy masculinizadas, responden mucho a estas hegemonías masculinas. Ahora, yo quiero ir para atrás, un poco antes, digamos, de este periodo, y les traje aquí una de las formas más tradicionales de lectura del siglo XIX, que es el periódico. Y aquí vemos cómo empieza a formarse una distinción entre dos formas de leer que viene incluida en este periódico, que es, tenemos la noticia, digamos, arriba, como lo importante, como lo relevante, como lo que está jerarquizado, que llama la atención, que debería ser lo leído, y tenemos abajo un segundo tipo de lectura ofrecida por este periódico, que es algo muy común, que es el folletín. Y el folletín nos va a generar
otro estilo, porque el folletín se tiene que coleccionar, el folletín es seriado, se va siguiendo, se va continuando la forma de leer, se va continuando, se tiene que recortar e ir juntando, se va a poder, en algunos casos hay gente que incluso llega a encuadernarlos posteriormente. Muchas veces la encuadernación viene por parte de las mismas empresas editoriales que sacan después de esto los libros relacionados con estos folletines. Muchos de estos folletines son los orígenes de algunos de los libros famosos que se dan en Francia o en Europa y que nosotros vamos a después leer en el siglo XX o XXI hoy día como libros, pero aparecieron originalmente como folletines. Entonces encontramos estas dos formas de leer que entonces se están relacionando, digamos, ¿no? Esto es lo importante. Hay una forma de leer una noticia, hay una forma de leer un texto que es efímero, que ya al siguiente día ya no tiene importancia, y otra forma de leer que está en diálogo, pero que está jerarquizada, que es como secundaria en este sentido. Eh, y aquí vamos viendo el tránsito de esa forma de leer a, no el libro, sino que la revista. En este caso yo les traigo la imagen de una trampa, digamos, un eslabón perdido aquí en este proceso, que es esta editorial Cultura, que justo en los años revolucionarios va a comenzar, de la Revolución Mexicana, va a comenzar a lanzar estos libros, eh, pero que son libros, pero a la vez son revistas. Y eso es interesante, cómo se está dando este tránsito, construyendo un tipo de lector particular. Si ustedes ven, esta es una selección de buenos autores, pero a la vez son selecciones de textos de estos autores. eh, y abajo, nuevamente en esta relación jerárquica del arriba y el abajo en la lectura, eh, tenemos tomo 1, México, número 4. El número 3 y el número 2 y el número 5 son textos distintos, es una especie de, son libros en realmente para nosotros, pero están cubiertos de la noción de la revista. Es una forma de ir incorporando la lectura de libros completos, algo que no era común todavía en esta fecha, eh, pero envuelta todavía en esta lógica de que estamos leyendo revistas. Eso es bastante interesante. Y eh, vemos la década siguiente, que es una década de los años 20, que está fundamentalmente hecha por el folleto. Tenemos una industria editorial que está en ciernes y que en la mayoría de los casos enfrenta el producto editorial como el folleto. No se dedica mucho a hacer libros. De hecho, por ejemplo, hay autores que se plantean que analizando el escenario político y dicen, no, por ejemplo, la izquierda en México publicó 10 folletos durante los años 20. Y eso fue su publicación. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí enfrente es que es el ARPA de Julio Antonio Mella, que es quizás uno de los folletos más importantes publicados en la década del 20 en México. Eh, Creo que ahí también tenemos una relación importante con lo que se planteaba en la presentación anterior, que es un texto de un cubano que está escribiendo en México y que además se está refiriendo a un organismo político que es el APRA, que tiene un alcance americano. Creo que ahí también habría que explorar estas bases de lo que significa la historia de América y América en sí como un producto de los libros posteriormente. Es interesante esta relación. ¿Qué es el ARPA? Entonces este folleto se transforma, y la forma folleto se transforma en general en quizás uno de los mecanismos centrales para llevar al lector común y corriente los debates. Los debates no circulan generalmente en libros, algunos, tal vez pequeños, pocos, casos muy contados, pero el debate público, el debate que uno espera que hoy día se da, hoy día en la actualidad se da en los libros, en ese momento se estaba dando y desarrollando principalmente en los folletos. Por lo tanto, me parece que hay que seguir con mayor detenimiento este tipo de herramientas. Ahora bien, una de las cosas interesantes de este tipo de publicaciones, es que las editoriales van a ir cambiando a lo largo de la década del 30. Y eso uno lo puede ir viendo.
Yo no creo que haya un tránsito final en la década del 30. Me parece que la imagen que nos presenta el taller de gráfica popular todavía es una imagen muy idealizada de lo que es la lectura y lo que es el estudio. Me parece que todavía en la década del 30 estamos en la fase primordial de lo que significa el folleto como la principal herramienta educativa en general. Y aquí vemos cómo distintas formas de construir estos folletos. Entonces aquí les leo, dice, en el proceso particular de economía política, curso para principiantes, folletito, de Leontiev, los directores se han determinado por la obra de este autor tras una serie de consultas con los más diversos sectores de obreros, de campesinos, de maestros, etcétera, así como entre los jóvenes y progresistas profesores de economía, de sociología y ciencias sociales en general. El folleto, y esto es creo que le daba una preeminencia durante este periodo, permite con mucha mayor facilidad este diálogo entre el mundo editorial que está en ciernes, que está en proceso de desarrollarse, y el usuario final, el consumidor, diríamos hoy día. En este caso, los profesores o los obreros que necesitan de esta herramienta muy funcional para el proceso educativo. Este caso de ediciones Frente Cultural es común, lo hace Editorial América, por ejemplo, que está vinculada a la Universidad Obrera, lo hacen las editoriales del Partido Comunista, lo hace incluso Editorial Patria o Editorial Botas, que era una de las que se mencionaba en la presentación anterior. Hay una práctica común de asociar, de lanzar este folleto vinculado a las necesidades coyunturales, a las necesidades más amplias. La SEP misma, en su biblioteca, que así lo denominan, su biblioteca obrera y campesina, son fundamentalmente folletos, pequeñas biografías de algunos autores. Comienzan, de hecho, la SEP comienza con una biografía de Marx en 1936 o 35, que lo que busca finalmente es construir esta biblioteca, pero no la biblioteca que nosotros pensamos que tiene un montón de libros, sino que esta biblioteca que en realidad está compuesta por una cantidad muy amplia y muy diversa de folletos. Y ya para ir más o menos cerrando, aquí les traje una lista del archivo de un inventario de lo que la Biblioteca Campesina de Durango tenía. Y aquí vemos cómo los libros son, por ejemplo, el primero son 8 ejemplares, que es la enseñanza de la escritura, texto clásico. Eh, el que tiene más son 50, que es la vida rural. Pero cuando vamos a boletines y revistas, lo que encontramos es que son casi 300 ejemplares. Entonces vemos esta diferencia entre lo que significa esta presencia del folleto en el ámbito educativo y la presencia del libro. Y finalmente, para concluir, algo que me gustaría decir es que es importante, me parece, retomar las prácticas asociadas a la lectura de los folletos. Nos hemos detenido mucho en las prácticas asociadas al libro, pero creo que habría que tener un énfasis mayor en lo que son los folletos, en los lugares donde se puede leer el folleto, que son distintos a los del libro. El folleto es mucho más transportable, el folleto es mucho más dúctil, el folleto es mucho más maleable, por lo tanto involucra formas de lectura distintas. Eh, Prácticas, por ejemplo, que están asociadas a no leer en el caso del libro, las prácticas de no lectura, porque el libro también está muy presente esa idea de que se compra, se tiene, pero no se lee, o sirve para representar determinadas cosas. Mientras que el folleto no está asociado necesariamente a esto, sino que más bien a una lectura intensiva, a una práctica eh, constante de revisión en determinados casos. Entonces me parece que debemos como historiadores prestarle un poquito más de atención a este objeto, a este objeto cultural que muchas veces ha quedado fuera del radar de la historia de la educación. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a los
personas que nos están siguiendo por internet. Y si quieren contactarnos, pueden dejar sus comentarios aquí en YouTube o pueden escribirnos a nuestros correos que son fáciles de encontrar en el mundo de la web. Muchas gracias, Sebastián. Indudablemente una llamada de atención a un conjunto de impresos que los historiadores, como tú bien lo dices, no hemos reparado mucho en su importancia y en generar ciertas prácticas, ¿no? Vamos a continuar con esta mesa de diálogo en el marco de esta Feria de Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense. Y ahora le voy a pedir a la doctora Regina Tapia Chávez que nos haga su intervención. Ella ha titulado la intervención El uso de hojas urgentes, instrumento educativo o volante de agitación. Movimientos de izquierda en México, segunda mitad del siglo XX. La doctora Regina Tapia es directora actualmente del Archivo General Agrario y es también investigadora del Colegio Mexiquense, también adscrita al Seminario de Historia Contemporánea. Es coordinadora junto con Catherine Andrews del libro La Reforma Agraria en los Estados, ensayos en conmemoración del centenario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Y antes de que se me acabe la voz, se la cedo a Regina. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, estoy encantada de participar en esta mesa, que además me parece que tal vez sin querer terminamos conjuntando la reflexión sobre 3 tipos de fuentes históricas que son muy difíciles de encontrar o que no son tan evidentes, ¿no?, de encontrar. Esta mesa, pensaba yo que esta mesa que se lleva a cabo en el contexto de una feria de libro, que justo en el momento que estamos viviendo en el mundo, en este rarísimo 2020, se ha tenido que replantear, ¿no?, desde muchos lugares el tema de la edición. Los editores están haciendo ahora manifiestos, están tratando de replantear la forma en la que el trabajo del impreso va a seguir viviendo, ¿no?, en el mundo actual y en el futuro. Entonces pensaba yo que qué curioso pensar en otro momento histórico, ¿no?, no tan lejano en el tiempo, como veremos, voy a hablar sobre todo de los años 70, aunque voy a dar algunas antecedentes de los 60, pero vamos, es un momento bastante cercano en la historia, donde la emergencia o la urgencia por comunicar contenidos se hacía por la vía del impreso y se buscaron medios impresos que fueran baratos, que fueran ágiles y que fueran de alguna forma fáciles de conseguir. Entonces, más o menos en ese sentido van las reflexiones. No sé por qué no puedo pasar la hoja. Aquí está. Bueno, voy a empezar hablando un poquito del mimeógrafo, que es el instrumento de mayor uso en estos momentos. Encontré un reportaje de un artista que en diciembre del año pasado hizo una exposición en Culiacán, Sinaloa. Entonces, estas son las fotos de esto, que fue como una especie de exposición interactiva, donde invitaba a quienes fueron a verla a familiarizarse con esto, que lo que dice el reportero en este artículo es que los menores de 40 años no tienen la menor idea de que es un mimeógrafo, mientras que los que ya estamos en el otro grupo demográfico sabemos muy bien porque se usaba en nuestras escuelas, se usaba en las oficinas, se usaba en los hospitales para hacer los boletines, era una forma muy barata, ¿no?, de publicar y de reproducir. Este es un mimeógrafo visto desde otro lado.
Y nada más para dar el crédito, esta es la exposición a la que me refiero. La artista es Eunice Adorno. Y justo se da en un espacio que se llama Casa Estudiantil Octubre Rojo, ¿no? Que también refiere a los movimientos de izquierda que hicieron uso muy extensivo de esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, esta nada más era un poco una pequeña introducción. El tema en el que me centro, que es el de los movimientos sociales de izquierda, sobre todo en los años 70, tiene como pues, un antecedente muy fuerte las revistas que publicó el comunismo, que además también haciendo la lectura de los colegas que lo han trabajado extensivamente, y evidentemente tengo que leer el libro de Sebastián, que espero tener pronto en mis manos. Tampoco son tan fáciles de conseguir como colecciones, ¿no? Porque uno tiene que ir con los actores de aquel momento que las guardaron, y un poco lo mismo pasa con las hojas volantes. Este es El Militante, que es una revista conocida, y lo pongo un poco para contraponer la forma en la que se imprimieron estas otras hojas, ¿no? El Militante tuvo este primer número, por ejemplo, 24 páginas, tenía ilustraciones hechas por un ilustrador más o menos de nombre, el tamaño era doble carta, se imprimió a 2 tintas, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso editorial pues más o menos complejo. Por otro lado, están las hojas urgentes, ¿no? Este es un número el número 34 de una de estas hojitas que se llamó Lucha Popular. Y que entonces viene la pregunta que me motiva, ¿no? A hacer estas reflexiones con respecto al uso que se les dio. Porque una cosa es hacer una revista donde uno reúne ciertos autores, ¿no? Como lo que han hablado justo Guadalupe y Sebastián, donde uno reúne ciertos autores o se desarrollan ciertas ideas. Entonces, la transmisión del conocimiento que se hizo, tanto en los libros de texto como en folletos como más especializados, pues tiene que ver con cierta planeación, ¿no? Y con cierta intención. Mientras que en estas hojas, al menos en el puñado que he podido ver, parece tener un sentido un poco más de denuncia, y que se inscribe en estas prácticas de lucha social y de protesta, de resistencia. Muchos de los actores que participaron en ellas estuvieron en movimiento, tuvieron que huir de ciertos lugares donde los gobiernos locales los empezaron a perseguir, se iban al otro lugar, y al menos en los casos con quienes yo he podido hablar directamente, con las entrevistas que he podido hacer, que también por el contexto que estamos viviendo no han sido muchas, pero parece haber un elemento común, que es que cuando se mudaban a la otra ciudad a donde iban a refugiarse, se encontraban con los compañeros en torno al mimeógrafo. Entonces siempre había como alguna oficina, algún taller que les prestaba el mimeógrafo, y que ahí se reunían comunistas, los del movimiento campesino, los de la Liga 23 de septiembre, los que estuvieran huyendo y que se encontraban en ciertas ciudades. Curiosamente, Puebla parece como un lugar común de refugio. Y pues miembros de diferentes movimientos terminaban usando el mismo taller y dialogando entre ellos, aunque tuvieran visiones completamente distintas de cómo debía ser la lucha social o cuáles tendrían que ser los elementos de esa nueva sociedad por la que estaban luchando. Bueno, la lucha popular, que es del 71, que parece haber tenido cierta vida y que se imprimía en la Ciudad de México, tiene elementos
de orientación popular, ¿no? Esto es ahí la pregunta principal que motiva estas reflexiones. Tienen una perspectiva nacional, ¿no? Habla de la lucha y la resistencia en la Ciudad de México y denuncia la situación en los estados, que siempre parecía ser un poco más precaria para quienes formaban parte de estos movimientos. Hay una cuestión que quiero mencionar porque no me parece que sea casual ni accidental, que es que este uso de las hojas no es que haya desplazado a las revistas, ¿no? Siempre fue contemporáneo. La revista pudo haber tenido cierta más, un apoyo mayor por tratarse del órgano de un partido, como lo fue en el caso o de lo que quiso ser un partido, como fue en el caso del militante. Pero las hojas eran a la par de, ¿no? En el borrador de la autobiografía de Plutarco Emilio García, que es uno de los actores con los que he podido charlar y que me hizo favor de prestarme su autobiografía todavía no revisada y publicada, dice, por ejemplo, que cuando ellos empezaron la Liga de Comunista Espartaco, y que se empezó a hacer el militante, situación en la que él estuvo directamente involucrado, los diferentes grupos, las diferentes células o las seccionales, como dice él, de la liga, tenían distintas otras publicaciones que formaban parte, digamos, de esta constelación en torno al militante, pero que hablaban de problemas específicos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que los compañeros de la UNAM publicaban Espartaco, los de la lucha magisterial El Socialista, los ferrocarrileros El 28 de marzo, los electricistas Emancipación y los metalúrgicos Acero y Lucha. De todas estas, yo no he podido todavía ver ejemplos, pero bueno, creo que por ahí va un poco la pervivencia de estas hojas emergentes. Entonces, después del 68, que el tema de la represión y de la persecución se hizo más fuerte y que ellos se vieron como en una situación bastante más precaria, el tema de las hojas ya era como un poco, en muchos casos, la única opción, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar la que hizo él, que es La Voz del Pueblo, que era un periódico para los campesinos en Morelos, específicamente, esto es ya del 78, que ahí sí planteó un tema de alternativa a información, de movilizar, pero también de educar. Y ahí me parece a mí muy interesante, y ahora lo planteo en las conclusiones, la forma en la que estos movimientos que surgieron del comunismo se alimentaron también de otras perspectivas socialistas distintas a la comunista, como la de Kropotkin, ¿no? que por ejemplo, claramente propuso la educación del campesinado para poder entonces proceder a la lucha social, ¿no? o a la revolución social. Entonces, en este caso de La Voz Popular, tenemos que sí trató de incluir datos históricos relevantes para el movimiento, entonces hay el elemento tal vez educativo, pero también elementos de cohesión comunitaria, como esta entrevista con cortadores de caña en Huacalco, Morelos. Bueno, ahí termino con la presentación y procedo para rápidamente expresar algunas conclusiones generales, ¿no? Claramente, por ejemplo, en el caso de La Voz Popular, se
se hacían los títulos a mano para hacerlos más, la voz del pueblo, perdón, para hacerlos más llamativos, mientras que el resto sí estaba a máquina, ¿no? Los contenidos específicos. Tenía como un formato menos estructurado o menos rígido, pero que quizá esto llamaba más la atención que en el tema de las fotografías y de los dibujos o grabados. Y un poco las preguntas que quedan en el aire, ¿no? Y sobre lo que espero poder reflexionar más profundamente en el futuro, es el tema del, porque yo le he preguntado, ¿no? A Plutarco García le he preguntado, bueno, ¿de dónde sacaban los recursos para hacer estas revistas? Y él dice, no necesitábamos recursos, era mimeografiado, como si el mimeógrafo fuera equivalente a gratis. Entonces, eso creo que es un elemento ahí que hay que explorar, porque evidentemente el tema del papel en los años 70 que se ha estudiado estaba sumamente controlado por la industria estatal. Entonces, bueno, tampoco creo que haya sido tan fácil, ¿no? Pero ahí sí hay que encontrar otro tipo de actores del momento que puedan dar esos otros elementos. Creo que el uso de estas hojas hablan en efecto de una necesidad urgente de comunicar. Por ejemplo, en el otro caso de la hecha en la Ciudad de México, sí se daban como muchas noticias de la situación de los presos políticos, etc. Y por último, yo diría que me preguntaría si el tema de hacer estas hojas volantes, todavía no boletines, diría yo, ni folletos, porque tienen simplemente 2 hojas casi siempre, sería el preludio, ¿no? De la necesidad o el deseo de eventualmente hacer una revista. O si simplemente era este elemento educativo urgente e inmediato. Entonces, por ahí terminaría yo mi reflexión por ahora. Muchas gracias, Regina, por tu participación. Creo que tenemos unos minutos para que entre ustedes dialoguen. Hay un montón de ideas sugerentes. Creo que en las 3 exposiciones se muestra con claridad que estos objetos impresos, sean folletos, libros, hojas urgentes, tienen una historicidad y van cambiando con la época, ¿no? No solamente en su confección, sino incluso en sus propósitos y en sus mensajes. Podemos ver también que la tipografía va cambiando. En el caso de las hojas urgentes hay una combinación del manuscrito con la letra escrita, fundamentalmente de una máquina de escribir mecánica, de estas que ya las generaciones jóvenes creo que no conocen. En el caso de las revistas o de los folletos, tiene otro tipo de uso la tipografía y lo mismo en los libros, sin meterme ahorita con la cosa de las ilustraciones. También lo de los autores es importante, ¿no? En el caso de los libros que nos mostró Guadalupe, pues hay autores con una trayectoria reconocida que están pensando en la función de educar explícitamente a niños y niñas y a jóvenes. En el caso del folleto, también el autor es un militante, un elemento que está queriendo generar ideas de organización, y en el caso de las hojas urgentes es un autor anónimo, generalmente, ¿no? Creo yo que es un colectivo o es finalmente alguien que no pasa por un autor personal, eso también es importante, y por lo mismo también da, como ya lo llamaba la atención Sebastián, posibilidades de prácticas de lectura distintas, ¿no? Él ya sugería un poco la diferencia entre el folleto y el libro, pero en el caso de las hojas urgentes, creo que es una lectura muy efímera, muy rápida y mucho más difícil después de conservar. Creo que en términos de la presentación fuimos de las fuentes menos difíciles de encontrar a las fuentes más difíciles de encontrar, eso sin haberlo advertido, sino hasta ahora que han ustedes expuesto. Entonces, yo les cedo la palabra a quien quiera de alguna manera ahondar en lo que expusieron o debatir entre ustedes o dialogar entre ustedes. Muchas gracias. No sé quién quisiera
A mí participar. me gustaría Guadalupe. algo que coincidimos desde el principio que decía también Sebastián, ¿no? Cómo estas fuentes, es difícil de conseguir. Creo que las instituciones tendríamos un poco que plantearnos que nuestras investigaciones tendrían que empezar a derivar en cómo digitalizar, recuperar, establecer formas, porque a veces los archivos, ¿no? Los archivos institucionales, pues tienen una dinámica para poder recuperar este material. Pero yo creo que a veces el insumo que muchos historiadores o muchos dentro de las ciencias sociales utilizan quedan ahí como parte después de una serie, ¿no? De materiales que se van olvidando. Y creo que es necesario sistematizar esa información, darle una lógica en bases de datos, posibilidades de trabajar catálogos digitales. Creo que en este marco de una feria de libro, más que hablar de la metodología, digamos, para investigar, creo que es importante la conservación y la divulgación de este material. Creo que ahí, por ser este escenario, ahorita la Universidad Pedagógica está tratando de recuperar, de hecho, mandamos porque teníamos la intención de que se hiciera una presentación de algunos de los libros que hemos podido recuperar, son 35 libros, que ahorita están a resguardo del Colegio Mexiquense para ver si se puede hacer una exhibición, una presentación, porque es muy diferente verlo en gráfico, ¿no? A palparlos, a verlos, a abrirlos, a transitar un poco esto que decía Sebastián de cómo miras, ¿no? Cómo miras un libro, cómo lo organizas. Entonces creo que eso es algo en lo que sí tenemos como historiadores interesados en estos campos, de plantear la necesidad de divulgar y sistematizar. Muy bien, ¿cómo lo ven, Sebastián, Regina? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que como académicos y como instituciones tenemos la responsabilidad de ayudar a la formación de colecciones que por ahora están sumamente dispersas. Nosotros en el Archivo General Agrario hemos estado pidiendo estas hojas, digitalizándolas, obviamente regresándolas a sus dueños, pero tratando de formar una biblioteca digital, ¿no? Sobre las luchas campesinas, sobre todo, por el tema de que nuestra biblioteca está abocada al tema agrario, pero bueno, nos han llegado también otras cosas que otros militantes nos han prestado y que hemos estado también compilando. Y bueno, pues quizá en lugar de ser de la lucha campesina, termine siendo de las luchas sociales en México, con suerte, así de ambicioso, pero sí, sin duda tenemos ahí una enorme responsabilidad para poder hacer un análisis más completo, ¿no? Así es. Sebastián, ¿quisieras decir algo sobre esto o alguna otra idea? Sí, yo estoy de acuerdo, digamos. Me parece que es necesario, que hay ejemplos en otras partes, en otras partes del mundo, donde se ha avanzado sistemáticamente en la recuperación eh, de estas publicaciones que en algún momento fueron consideradas menores y que hoy día necesitamos, porque algo de lo que yo parto mucho en mis investigaciones es precisamente de que hay un tránsito entre lo que es una hoja, lo que es un folleto y lo que es un libro, o sea, que no son cosas aisladas. Eso trata un poco de este. Entonces se van mezclando, se van combinando. Entonces uno tiene que conocer eh, las distintas materialidades que adquiere, porque eso nos permite comprender su circulación, nos permite comprender qué querían decir, cómo querían debatir, cómo escribían las personas, cómo leían, o sea, una cantidad de problemas que hoy día enfrentamos, entonces necesitamos esa conservación. Yo, en lo particular, he tenido un problema respecto a estos temas no con los más conocidos, sino que no con los menos conocidos, sino que al revés, con los más conocidos. Es más difícil acceder, por ejemplo, a los textos que son primeras ediciones de tal cosa porque desaparecen muy rápido de las bibliotecas nacionales o ya vemos estos problemas que tiene la GN hoy día con algunos documentos. Esas cosas valiosas
me ha costado. Entonces, por ejemplo, revistas que fueron dibujadas por Diego Rivera son a veces muy conocidas, pero muy difíciles de consultar en papel, porque realmente son atraídas por los coleccionistas, atraídas por ciertos conservadores privados. Entonces creo que ahí también hay otro tema, no solo el tema de la conservación, sino que también el tema de las políticas públicas, estatales, respecto a considerar históricos determinados materiales y generar políticas de resguardo mucho más eficientes. Eso me parece como relevante en este contexto de Feria del Libro plantearlo, digamos. Claro, por supuesto que es así. Podríamos tener una segunda ronda final como para dejar alguna reflexión a quienes nos estarán escuchando, nos están escuchando en este momento. ¿Quién quisiera iniciar? Sí, yo quisiera poner sobre la mesa, porque creo que es muy importante la forma en la que Sebastián hace su análisis desde el punto de vista de la lectura, y que es interesante, sería interesante que también pensáramos en los otros dos casos, tanto del libro de texto, que evidentemente tiene el contexto del salón de clase, ¿no?, para su lectura, y que por ahí a lo mejor sería un poco más evidente la ruta crítica, ¿no?, hacia su análisis. Pero en el caso de las hojas, para mí hasta ahora ha sido un poco más difícil percibir cómo se leía exactamente, porque con quienes he hablado ha sido con los productores de estas hojas, y que por lo tanto tienen conservadas algunas, y no de el receptor. Entonces ahí sí creo que el planteamiento de Sebastián termina siendo muy provocador para mí, y para hacer el análisis de estos casos. Bien. Lupita. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el punto es vincular producción, circulación y uso de los textos. Y hemos estado fragmentando esta forma de acercarnos a la cultura escrita. Creo que es momento de pensar, tanto como dice Sebastián, en estos diferentes géneros o en estas diferentes formas de materializar lo escrito, pero también de que este proceso, por ejemplo, cómo nos vinculan ciertos periodos, ¿no? Por decir algo, esta efervescencia del folleto con la construcción de libros de texto en un periodo donde efectivamente la producción, ¿no?, crean nuevos escenarios, construyen nuevas editoriales, plantean nuevos retos, ¿no? La circulación llega, por ejemplo, ahorita que Sebastián puso esta lista de cómo circulaban, pues ahí ve uno que son las asociaciones, ¿no? Las campesinas, las obreras, las escuelas, las academias, digamos, hay escenarios ahí de circulación que tampoco hemos podido abordar en su conjunto. Y hasta llegar al uso, como bien lo decía Regina y Sebastián, en algún momento, pues es más fácil, ¿no?, identificar estas formas de lectura, por ejemplo, en el salón de clase, pero en otros tendríamos que tener otros referentes para poder explicar estos significados no solamente en el receptor, sino también en cómo se utiliza socialmente, políticamente, culturalmente, ideológicamente, ¿no?, muchos de estos materiales. Entonces creo que tendríamos que mirar esos tres procesos de manera integral. Totalmente de acuerdo. Sebastián, ¿quisieras agregar algo? Sí, sí, muy, muy corto, de que yo creo que estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, y que lo bueno de hoy día es que encontramos una serie de investigadores, creo yo, y eso es que cada vez son más, digamos, las personas que están tratando de hacer tratar de comprender finalmente este mundo, este ecosistema del impreso, y cómo se articula, y cómo se articula con la cultura, y cómo se articula con lo político y con lo social. Creo que eso es importante, irnos como contentos de que finalmente hay hoy día gente que se está preocupando por estos temas. Me parece como muy, muy relevante mencionarlo. Porque finalmente nuestras sociedades siguen siendo de cultura escrita y entonces estas materialidades son las que tenemos que analizar siempre. Pues les agradezco a Lupita, a Regina y a Sebastián por esta muy interesante y rica
mesa de diálogo. Efectivamente, creo que ha sido muy aleccionadora en más de un sentido. Y a quienes nos están escuchando, yo les agradezco su habernos seguido y les invito a que sigan pendientes de las siguientes actividades de esta Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades que organiza el Colegio Mexiquense. Muchas gracias, que tengan un buen día. Cuídense mucho.